Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida presenta. La pandemia del COVID-19, sumado a los desastres naturales de ETA y OTA a nuestro país, le ha provocado un impacto negativo económicamente hablando muy grande. Y esto le genera muchos retos y desafíos al próximo gobierno, que asumirá el 27 de enero del año 2022, tomando en cuenta que el 28 de noviembre de este año 2021 elegiremos no solamente al presidente, sino a un nuevo Congreso Nacional. Solamente para este año 2021, la emisión de la deuda interna en Honduras alcanzará casi los 35.000 millones de lempiras. Y solamente en los últimos días la Secretaría de Finanzas ha incorporado más de 12.000 millones de lempiras al presupuesto vía concepto de bonos para cubrir gasto corriente. Hoy vamos a conversar con economistas vinculados con la academia sobre los retos y desafíos en materia económica del próximo gobierno de la República. En principio, quiero saludar al doctor Henry Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la máxima casa de estudios. ¿Cuál es el contexto económico que enfrenta hoy Honduras, particularmente con el tema del endeudamiento interno y externo, tomando en cuenta que estamos ya a casi 100 días para las elecciones del 28 de noviembre? Buenos días, doctor Henry Rodríguez. Buen día, Eric. Gracias por la invitación. Saludos cordiales a los colegas Julio Raudales y Ricardo Matamoros. Estamos ya de salida con este gobierno y todavía no vemos la luz clara. La economía se empieza a recuperar, solo que de manera lenta. Hay proyecciones optimistas para este año de que mejore el crecimiento económico, que la inflación se mantenga estable, muy parecida a los años anteriores en un promedio del 4%, pero sí se siguen teniendo problemas con el déficit fiscal del gobierno. El año pasado cerró en un 7%, este año va a andar por una cifra un tanto inferior, pero significativa, y sobre todo por lo que usted estaba planteando, porque se está dependiendo mucho del endeudamiento, sobre todo ese endeudamiento interno, que como nosotros hemos venido manifestando no es tan recomendable, porque el hecho de que el gobierno venga al mercado financiero a buscar recursos para financiar su presupuesto genera una competencia con los otros inversionistas que necesitan también fondos. Y ello provoca que la tasa de interés se eleve por esa competencia. Lo que en economía llamamos efecto expulsión. Cuando el gobierno va al mercado interno a buscar financiamiento, lo que hace es eso, ¿no? Expulsa recursos que deberían generarse para la inversión y la generación de empleo hacia el gasto del gobierno, y sobre todo si este gasto corriente, que no genera sostenibilidad. Entonces sí, tenemos un panorama, yo diría, un poquito alentador, pero todavía no llega al ritmo que se requiere el país para entrar en un proceso gradual y sostenido de recuperación económica. Ok, muchas gracias, doctor Henry Rodríguez, por acompañarnos esta mañana. De inmediato le doy la bienvenida al máster Ricardo Matamoros, director del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la máxima casa de estudios. El contexto de país en materia económica de cara al 28 de noviembre y los retos y desafíos que enfrentará el próximo gobierno. Buenos días, máster Ricardo Matamoros. Muy buenos días, Eric. Un cordial saludo a toda la audiencia de este importante programa. Un saludo también a mis colegas Henry Rodríguez, jefe del Departamento de Economía, y Julio Raudales, vicerrector de la Universidad Nacional y expresidente de nuestro Colegio de Economistas. Definitivamente, Eric, usted lo ha mencionado, si bien es cierto, esto ocurre cada 4 años, ¿no? En términos que
las autoridades, por lo menos históricamente, nosotros podemos ver que los grandes problemas de Honduras no llegan a solucionarse, por lo menos desde el punto de vista estructural, y con la atenuante, como muy bien lo explicó el doctor Henry Rodríguez, el problema que estamos teniendo con las consecuencias de la pandemia, que todavía no ha ocurrido, los efectos económicos sobre la infraestructura productiva, principalmente de los fenómenos naturales del año pasado, el ambiente de incertidumbre sociopolítica que no lo hemos logrado solventar desde los últimos ya más de 10 años, no generan un ambiente, y a donde nosotros ponemos el énfasis y la preocupación es en este indicador de los indicadores de empleo, ¿no? Que sabemos que están por encima del 10-12%, la recuperación de esos empleos y antes de eso también el tema de los grandes niveles de subempleo. El problema de resolver el subempleo pasa por los bajos niveles de inversión privada, en la línea de lo que estaba diciendo Henry, en el sentido que si no logramos inversión privada nacional y extranjera suficiente como para generar expansión de los negocios, creación de nuevos negocios, no existe la posibilidad de la recuperación. Hay una especie de trampa, ¿no? En ese sentido, que no nos permitirá salir. O sea, el gobierno no podrá por sí mismo, no puede ni debe, ¿no?, absorber. La gente no debe pensar que es responsabilidad del gobierno absorber, por ejemplo, esa brecha, por ejemplo, que existe en los desempleos. Y en ese sentido, ese bajo nivel de inversión privada, por lo menos desde el punto de vista de los estudios que nosotros tenemos como Instituto de Investigaciones, tiene que ver con, por lo menos, con 4 grandes factores cruciales que si no los cambiamos seguiremos en esa misma trampa. Y los enumero rápidamente y tendremos más oportunidad para desarrollarlo más adelante. El primero tiene que ver con un entorno regulatorio sumamente deficiente, ¿no? Estamos hablando de un Estado, de un aparato gubernamental excesivamente grande, excesivamente complejo, que no hace más que extender los tiempos de los procesos para hacer los trámites administrativos, ¿no? Unos costos monetarios enormes, y que eso para ningún inversionista, ni un inversionista en la informalidad, no hay incentivos para pasarse a la formalidad, porque más bien va a complicar su negocio, ni para un inversionista que ya tiene, por ejemplo, sus operaciones en el país, que quiera extenderse, ni para alguien que quiera fundar un negocio, mucho menos para alguien que quiera venir por parte desde el extranjero, ¿no? Entonces, insisto, después podemos ver acerca de algunas soluciones que se están proponiendo en ese sentido, pero que no son soluciones integrales, ¿no? No son soluciones porque ese es un problema de todo el país, no solamente de ciertos sectores. Luego, el otro gran problema tiene que ver con lo que ya mencioné, los altos niveles de subempleo e informalidad, que es un serio problema, un problema estructural a nivel de país. No lo hemos logrado bajar, tenemos décadas de estar trabajando en este tema desde el punto de vista del sector público y no hemos logrado solventar ese problema, ¿no? El tercero tiene que ver con unos resultados educativos sumamente deficientes, ¿no? Y aquí, visto también desde el punto de vista autocrítico como parte del sistema educativo nacional, ¿no? Tenemos un gran problema en ese sentido. Mi gran preocupación, por lo menos como Instituto de Investigaciones, y lo hemos señalado, sigue siendo esta falsa idea que parece que tenemos en el país, que lo que necesitamos es quitar las restricciones para regresar a los centros educativos de manera presencial y que todo regresará a estar bien. No, es que las cosas estaban mal y muy mal en términos de educación, ¿no? Y pareciera que estamos concentrando o estamos poniendo el punto en la I incorrecta en ese sentido. La cuarta revolución industrial, cambios estructurales que esperábamos que sucedieran en el mundo en términos educativos, están sucediendo. Están sucediendo justo más rápido. Pensábamos que iban a suceder en 10, 20 años, están sucediendo ahora. Y pareciera que esa realidad no la estamos viendo en el país. Y si no hacemos esos cambios, no podremos solucionar, por ejemplo, el problema anterior. Y por último, para terminar esta primera intervención,
que tiene que ver con un problema que sigue siendo sumamente grande y afecta el clima de negocios, afecta el clima social, y es una señal también de todo lo dicho anteriormente, y son las altas tasas de criminalidad y costos de seguridad. Todas estas, por lo menos estas 4 grandes restricciones no están dejando, no están permitiendo, y mientras no lo solucionemos, no van a cambiar, no van a hacer que los niveles de inversión privada extranjera y nacional se incrementen. Y finalmente, una gran consecuencia, que es una válvula de escape que no debería de ser consuelo, ¿verdad?, para nadie, son los altos niveles de migración, ¿no? Entonces, la válvula de escape que estamos teniendo, esa gente que no encuentra trabajo, esa gente que está huyendo de la criminalidad, o a veces hasta inversionistas, ¿no? En los últimos años hay algunos datos, por ejemplo, que nos hacen ver de que aún hasta gente que de clase media, ¿verdad?, alta, con recursos, con empresas, lo que ha decidido es cerrar sus negocios, agarrar los recursos que tiene e irse del país, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay una especie de círculo vicioso ahí que mientras no rompamos, no podemos solventar esto. Y esto, al final de cuentas, debe ser dirigido en términos desde las políticas públicas, desde una clase política consciente de estas problemáticas y proponiendo soluciones para romper estos grandes círculos. Así que el ambiente, si bien es cierto, como dice el profesor Henry Rodríguez, es bueno en el sentido de la recuperación, pero debemos de ser conscientes de los grandes problemas. Muchas gracias a Ricardo Matamoros por acompañarnos esta mañana en Foro Canal 10. Le vamos a dar la bienvenida ahora a Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas de nuestro país y hoy también vicerrector de la máxima casa de estudios. Julio Raudales, expresidente del Colegio de Economistas de nuestro país, la emisión de la deuda interna alcanzará cifras históricas de casi 35.000 millones de lempiras en este año 2021. ¿Cómo valora usted el comportamiento hoy de los niveles de endeudamiento que asume el Estado de Honduras? Porque es el Estado como tal, los gobiernos son transitorios. Los retos y desafíos del próximo gobierno. Buenos días, don Julio Raudales. Muy buenos días, Eric. Un saludo cariñoso para todo el teleauditorio de Canal 10 a esta hora y a mis colegas también y compañeros de trabajo, a Henry y a Ricardo. Es un gusto estar compartiendo con ustedes. Creo que ellos han abordado en gran medida toda la problemática que está enfrentando el país en estos últimos meses de este ciclo gubernamental. Yo quisiera, ya a propósito de tu pregunta, Eric, enfocarme un poco en el tema fiscal, ya que hablaste de deuda. Al final, la deuda, tanto interna como externa, es consecuencia del desequilibrado manejo que se hace por parte de las autoridades de las finanzas públicas. Y ha sido un problema estructural que el país ha tenido, ¿verdad? Honduras nunca en su historia ha manejado un gasto del gobierno equilibrado o un manejo fiscal equilibrado. Y mucho menos superavitario, ¿verdad? Pero es evidente, es casi lógico porque Honduras tampoco tiene recursos naturales estaduales, ¿verdad? A diferencia, por ejemplo, de Bolivia, de Venezuela en su momento, de Colombia, de Perú, de muchos otros países de Sudamérica, que como tienen estaño, tienen petróleo, tienen gas, tienen oro y otros, y muchos de estos recursos son manejados justamente por empresas estatales. Esto les da la posibilidad de manejar superávits gubernamentales. En el caso de Honduras no es así. El único recurso que el país tiene para financiar su gasto gubernamental es pues la captación de impuestos, ¿verdad? No existe otra forma. En los años, entre los años 50 y los años 90, todavía el país tenía algunas empresas públicas que le generaban algún superávit y que el gobierno podía echar mano de ese superávit sin que esto llegara a cubrir el déficit global del Estado hondureño. Tal es el caso de la Empresa Nacional Portuaria y Hondutel fundamentalmente, pero ambas empresas pues están ya una tercerizada
y lo único que recibe el Estado hondureño es un canon por el uso del puerto Cortés, sobre todo, y otros puertos del país. Y Hondutel, pues ya es prácticamente un muerto andante, ¿verdad? Es una empresa que no le produce ningún ingreso, al contrario, amenaza con generarle muchos problemas al país, ¿verdad? Y a eso hay que sumar también la problemática del resto del sector público y sobre todo de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que ha sido, como bien lo sabemos todos acá, el gran dolor de cabeza que el Estado hondureño tiene prácticamente desde hace 25 años. Así es que, partiendo de ahí, Eric, yo diría que la situación es estructuralmente compleja en términos de del manejo de las finanzas públicas. A eso yo diría que habría que agregar el hecho de que se ha desbordado, sobre todo en los últimos años, la situación del gasto público y sobre todo el gasto corriente. Hasta hace unos pocos años, incluso en el año 2014, se estableció una regla fiscal en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se promulgó la ley de responsabilidad fiscal que establecía límites al endeudamiento y también límites, por supuesto, al gasto público para evitar que el déficit se desbordara como sucedió en el año 2013. Eric mencionaba algo al comienzo de su locución y decía que es típico que en los últimos años de gobierno el gasto público se desborde debido a las campañas políticas y al hecho de que el partido que está en el poder o el gobierno trata de hacer que su partido gane las elecciones. Esto ha sido típico, repito, un claro ejemplo fue el año 1993, en el gobierno del licenciado Rafael Leonardo Callejas, que había mantenido una buena disciplina fiscal a pesar de lo duro que fue el ajuste a comienzos de la década. Y sin embargo, en el año 1993 el déficit llegó a ser de 10.3% del Producto Interno Bruto, el déficit más alto que hemos tenido en la historia, por lo menos de los últimos 50 años, ¿no? Y luego sucedió lo mismo a finales del gobierno del doctor Reina en el 97, a finales del gobierno del presidente Flores también. Hay que recordar que el presidente Flores había incluso firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en el 99 y en el 2002. En el 2001, que fue su último año, se rompió este acuerdo, era un acuerdo trianual que tenía, lo rompieron en el 2001 y prácticamente se perdieron todas las reglas fiscales que se habían establecido en aquel momento. Un gobierno que terminó, digamos, con buen suceso, sí, en el marco de la disciplina fiscal fue el de Ricardo Maduro, y luego vino el problema del golpe de Estado acá en el país, que generó un incremento fuerte en lo que estabas mencionando, Eric, en la deuda interna. Fíjate qué interesante, pero a finales del gobierno de Maduro, la deuda interna del país era apenas de 1.500 millones de lempiras, prácticamente inexistente. Si lo hablamos en términos de dólares, eran como 60 millones de dólares apenas la deuda interna de Honduras, que mantenía con los entes de pensiones, el INJUPEN, el IMPREMA, etcétera, y con la banca nacional. Y para finales, cuando el señor Micheletti entregó el poder a finales del año 2010, perdón, de 2009, a comienzos del 2010, esta deuda se había multiplicado por 4 prácticamente, ¿no? Ahora, como bien dices, Eric, o sea, pasó de 1.500 millones por 5, más o menos se multiplicó, porque pasó de 1.500 millones a 12.000 millones de lempiras, y en este momento está en 35.000 millones, como lo estás diciendo, ¿no? Así es que la situación de la deuda interna es un tema bien complejo, porque la deuda interna, a diferencia de la externa, genera intereses bastante más elevados si es una deuda que capitula, que vence en el corto plazo y que, por lo tanto, hace que el esfuerzo que se tenga que realizar en términos de recaudación tributaria sea mucho más elevado para poder honrarla, ¿verdad? Eso no quiere decir que la deuda externa no esté generando problemas también, porque a partir del año 2010, Eric, Honduras dejó de ser considerado un país de renta baja
por el Banco Mundial, lo calificaron en un escaño más elevado y ahora es un país de renta media baja, lo que significa que ya no tiene acceso a mercados de contratación de deuda con intereses concesionales, que se llama, ¿verdad? Antes del 2010, Honduras solo contrataba deuda externa con tasas de interés de menos del 2%, incluso a veces del 0% la tasa de interés, con plazos bastante elevados, hasta de 40, 50 años para pagarla, y a veces con periodos de gracia hasta de 10 años, ¿no? O sea, la deuda externa de Honduras tenía un mecanismo de concesionalidad del 33%. ¿Qué significa esto? Que la tercera parte de la deuda era una donación, la tercera parte de un préstamo era una donación prácticamente, y solo se pagaban 2/3 partes de la deuda, ¿verdad? Eso es lo que significa concesionalidad según la regla que tenía Honduras hasta el año 2010, pero de aquí en adelante el país ha tenido que buscar endeudarse por otros mecanismos, y es por eso que a partir del año 2012 ya se empiezan a contratar los llamados bonos soberanos. Cierro únicamente diciendo, porque vamos a continuar, supongo, Eric, que el país... imagínate, solamente este año, el año 2021, se van a recaudar, de acuerdo al presupuesto que se aprobó el año pasado, 85.000 millones de lempiras de recaudación tributaria, y te voy a decir, la planilla de salarios que este año está presupuestada suma 48.000 millones de lempiras, y el pago de servicio de deuda, es decir, de intereses más capital que tiene que pagar Honduras, tanto de deuda interna como externa, suma 42.000 millones. Es decir, solo entre la planilla y el servicio de la deuda estamos pagando 90.000 millones de lempiras. O sea, 5.000 millones más de lo que se va a recaudar en el país, con lo cual solo en esos dos órdenes ya tenemos un déficit de 5.000 millones. Bueno, partiendo de este contexto que nos ha detallado el expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, Julio Raudales, y particularmente sobre esa premisa, sobre la repetición de esta historia de los altos niveles de endeudamiento en tiempos electorales, y a excepción de lo que pasó cuando Ricardo Maduro, bueno, partiendo de eso, su partido lo culpó de la derrota en ese periodo, porque se mantuvo la disciplina fiscal. Doctor Henry Rodríguez, se repite nuevamente la historia partiendo de que, ve usted, respecto a la cifra aprobada inicialmente, que era de 22.733 millones de lempiras, se observa un incremento de 12.075 millones, o sea, de casi el 60% de los niveles aprobados a inicio de año. Adelante, doctor Rodríguez. Eric, es que eso refleja la debilidad en la estructura fiscal del país. Depender en un 95% de los impuestos para financiar el presupuesto. El otro 5% son ingresos no fiscales. Entonces, al caerse la recaudación, como ocurrió el año pasado, sigue ocurriendo en este momento, porque aunque ha mejorado la recaudación, se tiene proyectada que sea inferior al año precedente. Eso obliga a endeudarse al país, necesariamente, porque quienes generan tributos al gobierno es la empresa privada y la clase media, y la economía no está recuperada plenamente. Estamos en ese proceso. Por lo tanto, ello obliga al gobierno a buscar ingresos adicionales para cubrir esa brecha que tiene entre ingresos y gastos. Necesariamente tiene que recurrir al endeudamiento. El problema que se da es que ese endeudamiento tiene rigideces. O sea, ya está orientado al gasto corriente, y eso debilita las posibilidades de que el gobierno emprenda proyectos para mejorar las condiciones de vida de la población. En este momento, la prioridad es la salud, y es comprensible, tiene que ser así. ¿Cómo recuperamos la salud de los trabajadores para que regresen al mercado laboral?
¿Cómo se logra vacunar? ¿Se están teniendo éxitos en ello? Ya las cifras dicen que hay unos 800,000 personas con las 2 dosis, que los que han recibido al menos una está sobrepasando los 3.2 millones. ¿Se va bien? Se va a convertir en una meta política porque el gobierno va a querer tener vacunada la totalidad de la población, por lo menos con una dosis antes de las elecciones, y eso es algo positivo, pero solo es un elemento necesario para volver a la normalidad, esa normalidad que ahora nos urge tenerla para nutrir las finanzas del Estado. De lo contrario, esa deuda va a seguir creciendo. Y estamos juntando la deuda interna y externa a niveles alarmantes. Ya se está sobrepasando el 60% del Producto Interno Bruto. Para este año ya se tiene programado eso. ¿Y por qué nosotros decimos no se debe de descansar tanto en el endeudamiento? Porque cada vez que el país se endeuda, lo que está haciendo es restándole posibilidades de desarrollo a las generaciones futuras. Nuestros nietos, los hijos de los jóvenes de hoy van a nacer endeudados. Hay una cifra que dice que cada hogar está debiendo ya una cifra alarmante, más de 137,000 lempiras por hogar. Entonces, y no vemos un plan claro, ¿no? Y de filas al nuevo gobierno va a recibir una situación calamitosa. Y eso nos genera cierta desesperanza porque tampoco vemos luces en los nuevos candidatos, ¿no? No hemos visto planes claros que nos demuestren cómo van a gobernar. A lo mejor porque no hemos entrado plenamente en la campaña. Solo he visto por ahí un plan de Libre que presenta algunas cosas novedosas, pero los otros candidatos que tienen posibilidades reales todavía no ha presentado un plan de gobierno. Y eso significa que vamos a seguir descansando en esa manera tan tradicional, un tanto improvisada de gobernar, y sin planes a futuro. No es que el gobierno no planifica, sí planifica, pero lo hace de manera sectorial y algunas veces desarticulada, y lo que necesitamos es cohesionar todos esos esfuerzos en un plan rector de país. Y por eso insistimos, sí tenemos un plan, que es el Plan de Nación, recuperémoslo, tiene cosas interesantes. Ha sido un excelente ejercicio que valdría la pena retomar. Se le recomendaría a quien sea el presidente o la presidenta que ahí tiene un asidero para planificar y definir el rumbo del país. No podemos seguir como estamos, a la deriva, sin un rumbo claro para dónde vamos, porque lo que eso genera es desesperanza y la gente se va del país cuando no encuentra oportunidades. La empresa privada hace su esfuerzo, pero la contraparte que tiene que hacer el gobierno no le da una respuesta inmediata a las demandas que tiene la empresa privada. Entonces se siente que en el país no hay una integración plena entre los diferentes sectores, sobre todo entre el sector que produce y le genera ingresos al gobierno y ese mismo gobierno. La empresa privada genera riqueza, genera trabajo, pero necesita políticas públicas claras, transparentes, que la apoyen para tener un clima atractivo para la inversión. Si seguimos a la deriva, difícilmente vamos a recuperarnos en los 3 o 4 años siguientes. Nos va a llevar algo más de tiempo, Eric. Ok, me quedo con esto último del doctor Henry Rodríguez. El próximo gobierno recibirá una situación, un contexto de calamidad en materia económica, o sea, asumirá con muchos retos y desafíos. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos conversando con los economistas Ricardo Matamoros, Henry Rodríguez y también con Julio Raudales. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía.
Cuando estamos a casi 100 días para las elecciones del 28 de noviembre, conversamos esta mañana con economistas vinculados con la academia. Julio Raudales, quien es el actual vicerrector de la máxima casa de estudios, expresidente del Colegio de Economistas. El doctor Henry Rodríguez, quien es actualmente el jefe del Departamento de Economía de la máxima casa de estudios y el director del Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas de la máxima casa de estudios. Me refiero al máster Ricardo Matamoros. Ricardo Matamoros, usted ha venido haciendo estudios del comportamiento de la economía del país, particularmente de la empresa privada. La empresa privada en nuestro país es el cuerpo y motor, porque el gobierno no genera empleos. Yo le consulto a usted, ¿y hoy cómo está la empresa privada en nuestro país? Adelante, Ricardo Matamoros. Sí, Eric, de hecho, así como usted lo ha mencionado, como Instituto de Investigaciones hemos hecho una alianza estratégica con el sector privado, el Consejo Dueño de la Empresa Privada, con Fede Cámaras, con el afán de poder unir esfuerzos, ¿no?, para obtener evidencia, parte del rol que nos corresponde como academia. El último estudio que hemos realizado respecto a su pregunta específica en lo que refiere al estado del sector privado es el diagnóstico de sistemas de mercado, que es una investigación en la cual recopilamos información de más de 800 empresas y de cómo estaban siendo afectadas en diferentes dimensiones a partir de no solamente la crisis de COVID-19, como lo he dicho, y de los efectos de los fenómenos climáticos, sino que también desde el punto de vista de choques y de situaciones, por ejemplo, que estaban afectando más o menos en la línea en la que mencioné del clima de negocios, ¿no? Las cifras siguen siendo no tan halagadoras. Hay unos sectores que, por ejemplo, han tardado más en recuperarse y es lógico, los que dependen, por ejemplo, principalmente de la afluencia de grandes cantidades de personas, el sector turismo, que ya sabíamos que iba a ser el que más se iba a tardar en recuperarse y que debemos de recordar que en el caso de Honduras genera entre empleos directos e indirectos casi 200,000 empleos. Es el sector, por ejemplo, más afectado. Esta estadística que publicamos a inicios de este año, que tiene que ver con que 1 de cada 10 empresas encuestadas fue tan afectada por todos los fenómenos del año pasado que tuvo que cerrar. Y esto no necesariamente entonces que estos nuevos negocios, por ejemplo, que se han creado, lo sustituyan. Esto refleja entonces este panorama del cual también hemos hablado en la Universidad Nacional junto con el Departamento de Economía, esta estimación y proyección que hicimos con base en datos del INE y de otras encuestas que nosotros tenemos, estas grandes proyecciones, por ejemplo, de los niveles de desempleo, enorme, ¿no? Más de 400,000, y ahí depende de los rangos en los que uno se mueve, entre 400,000 y 500,000 empleos perdidos, que son el reflejo de esta situación del sector empresarial, ¿no? Entonces es un efecto en cadena, usted lo dijo, ¿no? O sea, si el sector empresarial está mal, entonces está mal la generación de empleo, está mal los salarios que se pagan en el sector privado, y hay un efecto en cadena, ¿no? Y esto afecta entonces en términos también de la pobreza y de la desigualdad en el país, ¿no? El tema podemos ver también en algunos sectores cómo se incrementó el nivel de informalidad, y esto es a partir de esta actitud, porque cuando hablamos a veces del sector privado, ¿no? A veces solemos pensar en un sector homogéneo, ¿no? Y el cual no es así. Está la gran empresa, ¿no? Esta gran industria, que a veces creemos que el sector privado es solamente esa gran industria, pero no, representa más o menos el 10% o menos del número de empresas. Luego está el grueso, que son las empresas pequeñas y medianas, y luego hay otro sector empresarial que a veces no creemos que es sector empresarial, pero que tiene que ver con los negocios informales, ¿no? Pero también ese es sector privado, también sector empresarial. Y lo que hemos visto entonces es que
que este sector privado informal se ha engrosado, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que ha ocurrido es que esta informalidad se ha vuelto más grande, negocios, empresas, emprendimientos, que a veces lo vemos como innovación, ¿verdad? Y como en cierto sentido lo es, pero no es una innovación que lo hace en condiciones idóneas, que no tiene, es una innovación, por ejemplo, de estos nuevos negocios, de entregas a domicilios o nuevos negocios, por ejemplo, virtuales, pero que no lo hacen en unas condiciones, por ejemplo, propicias que permitan un crecimiento o la sostenibilidad de estas empresas. Entonces, miramos un sector empresarial que, si bien es cierto, a veces decimos qué bueno que la gente está buscando, por ejemplo, nuevas opciones, pero son empresas, por ejemplo, que no están accediendo al crédito, son empresas, por ejemplo, que no son formales, y eso amenaza mucho en términos que no promete que sea un sector empresarial que llegó para quedarse. No son negocios que necesariamente van a continuar, que se van a fortalecer y que van a crecer y que van a cambiar, por ejemplo, la dinámica del sector empresarial. Entonces, para resumir, en realidad la situación es bastante difícil. Tiene que ver también con esto que acabo de mencionar en la primera intervención, lo que tiene que ver entonces con el clima de negocios, ¿no? El clima de negocios es sumamente importante porque es ese ambiente propicio o no en el cual los negocios pueden crecer, los emprendedores pueden a engrosar, por ejemplo, el número de emprendedores, y que estos pueden crecer y por lo tanto generar más empleos. Entonces, ese es otro gran reto, ¿no? En términos para el próximo gobierno, en términos de las necesidades que existen para crear un entorno para todo el país y para todo el sector empresarial propicio precisamente para el crecimiento y desarrollo de este. Bueno, tremenda labor y tremendos retos los que enfrenta hoy la empresa privada en nuestro país. Licenciado Julio Raudales, ¿ve usted la discreción del tema de la deuda interna en nuestro país? De los 24.200 millones de lempiras colocados al pasado 27 de julio, o sea, a casi menos de un mes, apenas 1.750 millones han sido emitidos a 3 años plazo con una tasa de interés de 4%. A 15 años se han emitido bonos por 5.325 millones de lempiras y a una tasa de interés del 6.42%. Bonos a 10 años se han colocado 8.232.70 millones de lempiras, o sea, a 24.1% del monto global ajustado. El servicio de la deuda interna para 2021 es de 39.959.9 millones de lempiras. Yo le consulto a usted, Julio Raudales, las condiciones mediante las cuales se ha estado colocando esta deuda interna, ¿qué tan generoso o qué tan negativos han sido para nuestro país? Mira, ahí lo que sucede es que estamos entre la espada y la pared, ¿verdad? O a doble pico, ¿no? Porque la mayoría de los tenedores de la deuda de Honduras interna son los institutos de previsión social. Entonces, si son muy generosos con el gobierno y la deuda la otorgan a tasas muy bajas, están poniendo en precario el futuro de las personas que ahorran obligatoriamente en estos institutos de previsión. Es decir, están poniendo en peligro la estabilidad actuarial, tanto del INJUPEN como del INPREMI y de los otros institutos, ¿no? Y eso no deja de ser un peligro, Eric, que hay que considerar, ¿verdad? Así es que ese es el primer elemento. Y el otro es lo que estabas mencionando, los periodos de vencimiento de la deuda interna son bastante bajos, incluso a 3 años, ¿verdad? 3 a 6 años, a 10 años, que eso difiere mucho de las posibilidades que se tienen en el caso de los bonos que se venden y de los préstamos que se obtienen para desarrollo por parte de los organismos internacionales de crédito como el Banco Mundial o el BID, el Banco Centroamericano, que ahora nos prestan a tasas de mercado, es cierto, ¿verdad? Pero que tienen periodos de vencimiento más largos porque se trata de organismos de desarrollo. No así el caso de los bancos internacionales como el Deutsche Bank, ¿verdad? Y otros que son bancos privados
que están haciendo préstamos o comprando, mejor dicho, los bonos del gobierno de Honduras a plazos que sí, si bien es cierto, no son tan cortos, tienen una tasa de interés bastante elevada, porque hay que considerar también, Eric, que más allá de que las calificadoras de riesgo como Standard & Poor's o Moody's nos han mantenido ya durante 4 años seguidos la calificación, esto no significa que sea una calificación buena. La calificación de Moody's y de Standard & Poor's para el bono hondureño sigue siendo una calificación baja, ¿verdad? Aunque quizás menos mala que la que le están otorgando a El Salvador o a Nicaragua, ¿verdad? O a Costa Rica, es menos mala, ¿verdad? Pero no quiere decir que sea buena. Eso es como que esté llevando vos una clase de matemáticas y que tu calificación sea del 40%, eso es un aplazado, ¿verdad? Aunque tu compañero de al lado tenga 35 y vos estás mejor que él, no significa que no estés aplazado. Seguís aplazado y Honduras sigue teniendo una calificación baja. ¿Y en qué se traduce esto? Se traduce en el hecho de que los créditos se obtienen a una tasa del 6%, del 5.5%, que si bien es cierto, es más baja que la tasa con la que se obtuvieron los bonos anteriores, que se obtenían al 8 y al 6.5%, esto no quiere decir que sea una buena calificación, porque a esto hay que sumarle, que sea una buena tasa de interés, porque a ese 5.5% tenés que sumarle el riesgo de depreciación, que por cierto y por suerte en este año es bastante bajo, pero bueno, no significa que para los próximos años no vamos a tener un riesgo más elevado, ¿verdad? Hay que recordar que en promedio la depreciación anual del empira frente al dólar en los últimos 15 años ha sido más o menos de un 4%, es decir, que a ese 5.5 sumémosle el 4%, que es el promedio de depreciación anual que tiene Honduras en los últimos años, estamos hablando ya de un 9.5%, y a eso, Eric, hay que sumarle también la tasa a la que se venden las letras del Banco Central de Honduras, porque ese dinero que te entra en dólares, tenés que monetizarlo. Y para monetizarlo, lo que el Banco Central hace es que vende al sistema bancario letras de cambio del Banco Central a una tasa de interés para transformar ese dinero de dólares a lempiras. Entonces, eso también genera una tasa de interés que puede ser baja, actualmente es bastante baja la tasa de interés de las letras del banco, pero aún así sigue sumando, es decir, no obtenemos créditos internacionales por menos de un 14 o 15% acá en el país, lo cual es bastante elevado. Y eso evidentemente va a tener un impacto en los compromisos futuros de Honduras, y eso se traduce, Eric, en más impuestos, ¿verdad? Porque hay que recordar que los préstamos que obtiene Honduras hoy para financiar su déficit son impuestos futuros, ¿verdad? Va a tener que pagarlos Honduras en el futuro y para pagarlo va a tener que cobrar más impuestos, ¿verdad? De tal manera, Eric, que como bien decías en tu introducción, refiriéndote a la deuda interna, imagínate si solo para el otro año el servicio de la deuda va a ser de 35.000 millones de lempiras de la deuda interna, ¿no? ¿En cuánto está subiendo con respecto a este año? Si yo mencioné en el segmento pasado que el servicio de la deuda este año son 42.000 millones sumando deuda externa e interna, ¿no? Habría que ver cuánto es el salto que se va a pegar de este año al otro año en pago de servicio de deuda interna, porque hay que recordar también que el próximo año hay que honrar también uno de los bonos, el primer bono soberano que se obtuvo en el año 2012, ¿verdad? Así es que la situación es complicada, y el gran problema, Eric, es que entre más vaya creciendo ese monto de servicio de deuda, menos espacio va a quedar para que con los impuestos que se recaudan en Honduras se pueda honrar compromisos sociales, que en realidad es la razón fundamental de cobrar impuestos, ¿verdad? La razón por la que nos cobran impuestos a nosotros, el de la gasolina, el de ventas, el de producción, el de la renta y los impuestos a las importaciones, es fundamentalmente construir carreteras, mejorar las escuelas, comprar medicamentos, mejorar los servicios de salud,
mejorar la seguridad pública en el país, ¿verdad? Y aquí no estamos hablando de nada de eso, estamos hablando de que muchos de estos recursos que se obtengan en el próximo año provenientes de impuestos van a servir para pagar servicios de la deuda, tanto interna como externa, lo cual, repito, está achicando las posibilidades de que el gobierno pague o preste, mejor dicho, mejores servicios públicos a la ciudadanía. Ese es el gran peligro que se tiene, y lo que mencionaba Henry al comienzo, el famoso crowding out que llaman los economistas, ¿no? El famoso efecto desplazamiento. Si Honduras va a tener que honrar esos compromisos de educación, de salud, cobrando más impuestos, lo que va a hacer entonces es quitarle espacio a la inversión privada para que pueda producir más. Y entonces eso encara un peligro fuerte para la estabilidad y el bienestar público de los hondureños en el futuro próximo. Entonces ahí vamos a tener un grave problema. Ok, se ha venido hablando en los últimos días sobre la posibilidad de intervenir a la estatal eléctrica, tomando en cuenta el abordaje del tema económico, los retos y desafíos que enfrentará el próximo gobierno. Se decía en los últimos días que la estatal eléctrica tenía niveles de endeudamiento con los generadores que superaban los 70,000 millones de lempiras y que las pérdidas también superaban el 34%. Yo le pregunto al doctor Henry Rodríguez, ¿qué tan grande es la carga para la economía del país, para la economía estatal, este tema de la NE, tomando en cuenta que siempre es una condición también impuesta por el Fondo Monetario Internacional? Doctor Rodríguez, adelante. Bueno, Eric, el sector de energía eléctrica es estratégico para el desarrollo del país. Cuando un inversionista pone los ojos en alguna región para llevar ahí su dinero, analiza el clima de negocios. Y ese clima de negocios pasa por una serie de factores: desarrollo de infraestructura, seguridad jurídica, seguridad ciudadana, agua potable, energía eléctrica. Y es una de las debilidades que tenemos para hacer atractiva la inversión al país. Y el nuevo gobierno que asuma va a tener ese gran reto: ¿cómo mejorar el clima de negocios del país? ¿Cómo generar un clima atractivo para la inversión? La única manera de que tiene el gobierno de recaudar más tributos es ampliando la base tributaria, no cobrándole a los que ya estamos pagando. Cobrarle impuestos a los que ya están tributando significa disminuir sus posibilidades de consumo, disminuir su bienestar, y la única manera de hacerlo es ampliando esa base tributaria, promoviendo la inversión para que vengan más empresas. Pero necesitamos inversión que genere empleo masivo para esos miles de hondureños con un bajo perfil educacional, que están en esa condición no porque lo quieren, sino porque el mismo sistema los ha llevado a ello. Entonces va a tener todo un reto. ¿Cómo el nuevo gobierno va a planificar el desarrollo? Y es un clima de incertidumbre, porque todo apunta de que en Honduras se va a seguir gobernando de la misma manera tradicional, la costumbre que se ha hecho, ¿no? Improvisar, ver qué sale de la coyuntura y vivir de las crisis. Y ese nuevo gobierno entonces va a tener todo un reto: ¿cómo ampliar la base tributaria? ¿Cómo incrementar los ingresos fiscales? Y esa es la única manera para reducir los niveles de endeudamiento o mantenerlos estables. En Honduras se tiene una manera muy tradicional de gobernar. Los candidatos entran en campaña y tienen una especie de menú y empiezan a ofrecer cosas. Una determinada cantidad de puestos de trabajo, que van a construir tantas viviendas, o a pavimentar determinada cantidad de kilómetros de carretera, mejorar las condiciones de salud, de educación. Y cuando ese candidato se convierte en presidente, ese menú de promesas pasa a ser el plan de gobierno. Así se gobierna en Honduras. Luego aparecen los grupos de poder
y cada uno empieza a defender su espacio, hacer lo que querrás, pero no me toques mis intereses. Después aparece el Fondo Monetario Internacional exigiendo que se firme una carta de intenciones, un compromiso del gobierno para gobernar. Y esa es la manera tradicional de gobernar en el país. Y entonces los que no se pueden acercar al gobierno, los que no pueden exigir, los que no están dentro de un grupo de poder, que son los pobres, para ello van esas ayudas a través de los bonos, esas transferencias condicionadas, quedando fuera de todo este esquema la clase media, que es la que junto con la empresa privada es la que genera los ingresos fiscales y que no está siendo atendida como se debe. Entonces, el nuevo gobierno va a tener grandes retos y ojalá que tenga la sabiduría de conformar un gabinete de gobierno que acompañe a ese presidente o a esa presidenta con los mejores hondureños y hondureñas que forman parte de su partido. Si no pedimos que le dé trabajo si él tiene compromiso, pero que busque los mejores, que no improvise, que se base en los principios de la meritocracia, que busquen las personas adecuadas para el puesto y sobre todo que se haga un análisis de la estructura de gobierno, ¿no? El aparato burocrático hondureño es muy grande, cargado de comisiones, cargado de ministerios, con poca eficiencia. Entonces, ese reto grande va a ser cómo conformar su nuevo ministerio con las personas más idóneas. Fíjense que algo bien claro, ¿no? Y es que la respuesta lenta que hemos tenido por parte del gobierno ante la actual crisis tiene una respuesta de la manera como está conformada el gabinete de gobierno. En la manera de tradicional no nos preocupamos por gobernar porque ya hay cosas dadas, hay una carta de intenciones y el gobierno y el país tiene su rumbo, pero cuando vienen las crisis, que es cuando se requiere el verdadero talento de los funcionarios públicos, no hay respuesta, improvisan porque no manejan adecuadamente el panorama de la economía nacional. No tenemos un rumbo de país. O sea, ese nuevo gobierno tendrá que demostrarnos que en realidad tiene planes para gobernar. Porque es bien fácil decir el qué. Ok, hagamos un pequeño alto, doctor Rodríguez, porque vamos a hacer una segunda pausa comercial. Vamos a hacer una segunda pausa comercial, doctor Rodríguez. Vamos a hacer una segunda pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos conversando más sobre los retos y desafíos del próximo gobierno, tomando en cuenta esta difícil económica que enfrenta hoy el país. Ya volvemos. Una vez que aprendes, es muy fácil. Aquí, un poquito más suave. Una vez que aprendes, es muy fácil. Una vez que aprendes, es muy fácil. Con la nueva y mejorada Atlántida Móvil y Atlántida Online, con más funcionalidades para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Actualicémonos juntos. Descarga Atlántida Móvil y vive digital donde estés. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Contamos con más de 90 tutoriales para realizar tus transacciones con la misma confianza y seguridad. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida presentó. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. En esta segunda hora de Foro Canal 10 seguimos conversando con economistas vinculados con la academia sobre los retos y desafíos con los que asumirá el próximo gobierno, tomando en cuenta que estamos a casi 100 días de las elecciones del 28 de noviembre. Me parece oportuno hacer énfasis sobre este tema. Los retos y desafíos particularmente de las empresas estatales que aún existen. Estamos hablando de Hondutel y de la NE puntualmente cuando se habla mucho de una posible intervención. Vean ustedes, casi o mayor a 70.000 millones de lempiras
son los niveles de endeudamiento del gobierno con los generadores. Y las pérdidas, que era uno de los retos y obligaciones de la empresa Energía Honduras, superan el 34%. Ricardo Matamoros, usted que ha estado vinculado con la empresa privada haciendo estos estudios de mercado, yo le consulto, desde la academia, ¿qué se puede recomendar para el próximo gobierno? Es cierto, no son expertos en el tema energético ustedes, pero sí son expertos en el tema económico, tomando en cuenta siempre las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional sobre estas empresas estatales. Hablamos de la NE y Hondutel. Adelante, Ricardo Matamoros. Sí, Eric. Nosotros el año pasado creo que hicimos una publicación junto con el Departamento de Economía un poco abordando este tema del tema de las empresas públicas, ¿no? Tratando de resumir aquí, creo que somos conscientes que el problema del manejo de estas empresas, ¿no? Estas empresas públicas está en el modelo y el mal manejo que se ha hecho de ellas, ¿no? Contrario a un discurso que a veces se sostiene todavía y pensar de que todo lo público es malo, que todo lo público es ineficiente, ¿no? La experiencia nos dice que no es así, ¿no? Podemos encontrar dentro de la región centroamericana, latinoamericana y en países, por ejemplo, como los europeos, ejemplos en los cuales empresas públicas, y ahora hasta en Asia, empresas públicas eficientes, empresas públicas que trabajan a la par, ¿verdad?, en términos de eficiencia, por ejemplo, y productividad que las empresas privadas. Entonces, en primer lugar eso, ¿no? Pensar que la empresa pública por sí misma, eso es malo y siempre van a ser ineficientes y que solo cuando son privadas entonces son buenas, en primer lugar eso está incorrecto. Ahora bien, el problema en Honduras ha sido el mal manejo, ¿no?, de esas empresas públicas, ¿no?, por las condiciones que ya conocemos. No han sido dirigidas históricamente, ¿no? Los problemas de Hondutel, los problemas de la ENE no son problemas de hace 5 años, de 10 años o de 15 años, son problemas históricos. En el sentido de que no han sido dirigidas, por ejemplo, así como en una empresa privada ponemos entonces a la persona más capacitada, ¿no?, en términos de ese negocio para poder dirigirla. En el caso de las empresas públicas de Honduras no lo hemos hecho así. Igual con los temas de la contratación, ¿no? Entonces, muchas veces nos encontramos en este tipo de empresas gran parte de los empleados públicos que son empleados, por ejemplo, que no tienen el perfil, las capacidades, las competencias ideales para el tipo de negocio, ¿no? O sea, el asunto es manejar estas empresas, y por eso son empresas, ¿no?, como tales, ¿no?, como parte de un negocio, digámoslo así, ¿no? Con la ventaja de que si estas empresas fuesen rentables, la riqueza es una riqueza de todos, del Estado, y no solamente de unas pocas personas. Entonces, el punto aquí, nosotros consideramos que el problema ya lo tenemos. Es una decisión y es un mal de nuestra clase política, y es a la hondureña, por así decirlo, estamos acostumbrados a procrastinar las decisiones. El problema es, entonces, ¿y qué significa esto? Posponemos las decisiones. A veces buscamos algunas soluciones, ¿no?, que es lo que ha estado ocurriendo con Hondutel, por ejemplo, algunas soluciones que lo que hacen es que tapan, digámoslo así, es como echarle material cuando hay un gran bache en la carretera y le ponemos solamente un poco de material ahí, un poco de tierra, para que los carros puedan pasar tranquilamente, pero sabemos que eso tarde o temprano no es una solución y se va a volver a armar el bache, ¿no?, el cráter, y se va a hacer aún más grande. Entonces, el tema es que las decisiones que se están tomando son decisiones que no atacan el problema de raíz. Hay que tomar una decisión con las dos empresas, y hay que tomarla ya. O sea, ¿cuál es el modelo? Ser coherente con ese modelo e implementar las decisiones que se necesitan. Lo que pasa es que cualquiera de los caminos que logremos, que decidamos, sea que las vamos a mantener como empresas estatales o sea que no, ambas soluciones para poder implementarlas implican decisiones que no serán de todo populares.
¿verdad? Pero esto es como cuando estamos enfermos y muy enfermos y tenemos que someternos a un tratamiento médico que no es agradable, que no le gusta, ¿no? A la gente no le gusta estar hospitalizada, a la gente no le gusta, ¿verdad? Que lo estén inyectando, que lo estén... Pero cuando es necesario se debe hacer. Y en ese sentido, entonces, en el caso de la ANE, hay una ley, hay unas decisiones, pero insistimos, el problema está en poder plantear, ¿no?, una ruta clara, con tiempos, con acciones concretas, y en ese sentido, ahí regresando y finalizando esta participación, vamos al tema de los retos. Aquí hay un gran reto para el próximo gobierno, y las próximas autoridades deben estar conscientes que las decisiones que se toman no van a ser populares, pero son necesarias, y necesitamos entonces a unos líderes en el Congreso, en el Poder Ejecutivo, que sean conscientes de eso y que se necesita tomar esas decisiones fuertes en términos de reestructurar. Definitivamente estas instituciones habrá que reestructurarlas, y eso pasará entonces por cambios muy fuertes. Ok, nos escribe el reconocido analista en temas de gobernabilidad, Omar García. Nos pasará como lo que está viviendo la NE, Honduras con deuda eterna, solo externa. Necesitamos inversión privada nacional, políticas públicas que propicien inversión pública en estructuras priorizadas, empleando zonalmente por dónde estará el proyecto y habrá despegue, intereses nacionales. Mi amigo me dice, es sencillo, es doctrina nacional socialista, lo que ocurrió en Taiwán. Bueno, a propósito, licenciado Julio Raudales, usted estuvo en su momento en la administración pública con Roberto Ordóñez. Roberto Ordóñez actualmente es el ministro de la NE. Se ha hablado mucho de la intervención de la estatal eléctrica. Siempre se reflejan estos indicadores negativos. Endeudamiento, ve usted, que superan los 70.000 millones de lempiras de la NE con los generadores. Las pérdidas superan el 34%. Partiendo de su experiencia en la administración pública, ¿qué se tiene que hacer con la NE y con Hondutel? Tomando en cuenta lo que usted también a través del Colegio de Economistas ha venido proponiendo, un pacto fiscal en Honduras. Adelante, el licenciado Julio Raudales. Gracias. Me da miedo eso que menciona el amigo Omar, ¿verdad? Nacionalsocialismo. No sé qué. No, espero que nada más haya sido juntar las dos palabras, ¿verdad? Pero no, mire, el problema fiscal se explica fundamentalmente en Honduras en este momento por la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Creo que ya está un poco trillado esto, pero es necesario repetirlo. La situación actual de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, sumada a la problemática que se generó durante el año pasado, especialmente por la pandemia y el efecto de las tormentas tropicales de finales de año, son, digamos, en este momento la función fundamental que explica el por qué estamos previendo acá nosotros tres, pero también mis otros colegas, Hugo Noé, Rebeca Santos y tantos otros colegas que están continuamente hablando en los medios de comunicación de las expectativas negativas que se tienen para el país. Sí, en efecto, yo fui compañero de gabinete con mi amigo Roberto Ordóñez, quien ahora está a cargo del Ministerio de Energía, de la Secretaría de Energía, y evidentemente por ahí es donde se está tratando de mejorar la situación del sector eléctrico acá en el país, que hay que verlo en general, Eric, yo diría de manera integral, ¿verdad? Más allá del tema de la empresa, que, repito, es uno de los grandes problemas que tiene el fisco nacional en este momento por la enorme deuda que está acumulando con los proveedores de energía, deuda que obedece fundamentalmente a las malas contrataciones de energía que se han hecho. ¿Cómo es posible, Eric, que la misma empresa que le provee energía a la NE acá en Honduras tenga contratos de venta de energía en la historia del país por 18 centavos de dólar el kilovatio hora,
y que esa misma empresa le venda a Guatemala, al gobierno guatemalteco, la misma energía a la mitad del precio, a 9 centavos de dólar. Existe eso. En algún momento, la misma empresa que le vendía a la ENE, le vendía 18 centavos y a una empresa, o a la empresa guatemalteca proveedora de energía, le vendía 9 centavos. ¿Cómo es posible que se dé ese tipo de precios? ¿Qué es lo que hay ahí detrás? Porque la productividad de la empresa es la misma. Los costos marginales de la empresa son los mismos. Entonces, da la impresión de que hay alguna negociación oscura ahí detrás, que fue lo que provocó que se vendiera a esos precios, y que eso, sumado al mal manejo, porque yo lo vengo repitiendo desde hace tiempo, como bien dice Eric, el otro gran problema de la ENE, aparte de esa deuda que es impagable y que se debe fundamentalmente a las malas contrataciones y al hecho de que se compra energía muy cara y se tiene que vender más barata, ¿verdad? Porque si no, entonces también habría una explosión en la competitividad del país. Imagínate que la ENE vendiera los precios a los que compra, el precio de la energía sería tan elevado en Honduras que la competitividad sería al traste. Ayer estaba escuchando a mi amigo y colega también, Fernando García, hijo, que decía que muchas de las grandes empresas aquí en Honduras, y eso es cierto, están optando más bien por autoproveerse de energía, y que se desconectan ya de la empresa porque la empresa vende demasiado cara, y que a pesar de la problemática de las economías de escala, debería ser más barato comprarle al monopolio grande, y esa es la razón por la cual la ENE es un monopolio natural, ¿verdad? Porque puede generar economías de escala y por lo tanto vender más barato. Sin embargo, hay empresas acá en el país que prefieren comprarse ellas su propio generador, porque al final les sale más barato que estarlo comprando o obteniendo el mal servicio que la empresa presta, ¿verdad? Entonces, por un lado, ese tema de los precios, debido a las malas contrataciones, a la corrupción y al hecho de que la empresa compra energía más cara de lo que la vende, ¿verdad? Y eso evidentemente le provoca pérdidas, ¿no? Pero aparte de eso, también tenemos el mal manejo, Eric, y eso hay que decirlo. La empresa nacional de energía eléctrica históricamente ha sido un dolor de cabeza para este país. En tiempos de los militares, cuando gobernaban los militares acá en los años 70 en el país, la demanda de energía en Honduras no superaba los 300 megavatios hora. Entonces era suficiente con la provisión de energía de Cañaveral, de Río Lindo y las otras pequeñas fuentes hidroeléctricas que había en el país. Y en los años 80, ¿no?, se construye la gran empresa o el gran proyecto hidroeléctrico en Honduras, que es el proyecto hidroeléctrico del Cajón. Con esto incluso se llegó a superar la demanda de energía en Honduras, ¿verdad? Ya para aquel tiempo la demanda estaba más o menos en unos 500 megavatios y el Cajón podía proveer hasta 600 megavatios. Entonces se superaba la demanda. Yo recuerdo, no sé si ustedes, bueno, Eric y Ricardo no, pero los que somos mayorcitos sí, me acuerdo de un anuncio que salía en la radio en tiempos de Ascona, Henry, que decía: hondureño, gasta toda la energía que quieras porque tenemos energía de sobra en Honduras, ¿verdad? Ese era el anuncio que salía, ¿no? Entonces, durante el tiempo en el que el Cajón estuvo activo, hasta la explosión industrial que se dio a finales del gobierno de Ascona y a comienzos del gobierno de Callejas por el tema de las maquilas y la apertura que se dio en tiempos del gobierno de Callejas a la inversión extranjera, provocó que esa demanda de energía se incrementara muchísimo, y eso generó entonces ahora sí un déficit que tuvo que ser llenado con provisión de terceros. Ya se tuvo que tercerizar la provisión a partir del año 93, ya con la entrada en vigencia de la ley del subsector eléctrico que se llamaba en aquel tiempo, y ahí comenzaron los grandes problemas de la ENE. Pero a eso hay que sumarle, Eric, que las empresas públicas, Hondutel, la ENE, la Empresa Nacional Portuaria y las otras empresas que existían en el país, eran lo que eran grandes sucursales politiqueras del país. En tiempos de los militares metían a todas sus novias ahí a trabajar en Hondutel, o a la ENE, ¿no?
Y ya en tiempos de la democracia fueron los políticos, ¿verdad?, quienes prostituyeron estas empresas utilizándolas para la clientela política, y no solamente para la clientela política, repito, metían a las novias ahí. Entonces, esto ha ido deteriorando el manejo, y eso sumado al hecho de que si el sector sindical en Honduras se ha desarrollado en alguna medida, no ha sido a través de la sindicalización en empresas privadas, sino más bien de la sindicalización en empresas públicas. Los sindicatos más fuertes de Honduras son sindicatos de empresas públicas, la ENE, Hondutel, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, etcétera, etcétera. Pare usted de contar, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas han venido deteriorando la situación de las empresas. Eric, cuando terminó el gobierno del ingeniero Azcona, en Honduras habían 26 empresas públicas. De esas 26 solo quedan 8. De esas 8, no hay ni una sola que tenga superávit en este momento. Podemos quitar de ahí únicamente a la empresa nacional portuaria, que ha sido tercerizada, repito, y que probablemente sí está manejándose de manera superavitaria, por lo menos con algún grado de positividad. Pero de ahí todas las demás empresas están quebradas. Ahí yo discrepo entonces de mi amigo y colega Ricardo. Yo no conozco ningún lugar en el mundo en que la gente esté contenta con el manejo de las empresas públicas. Yo lo que podía decir, sí, Ricardo, es que hay empresas públicas peor manejadas que otras en el mundo. Y que hay países que, digamos, tienen un manejo relativamente regular, ¿verdad?, de ciertos servicios públicos a través de empresas nacionales. Pero no es el caso de Honduras. En Honduras, todas las empresas públicas que existen, no me van a creer ustedes, pero el ferrocarril nacional de Honduras todavía existe, a pesar de que no hay ni un solo tren en Honduras, pero hay una empresa que se llama Ferrocarriles de Honduras y que tiene empleados, ¿verdad? El Correo Nacional, pues prácticamente ya no existe tampoco, está quebrado, ¿verdad? Pero ahí está, funcionando y manteniendo una burocracia, ¿verdad? Hondutel, pues ya todos sabemos el estado de la empresa, ¿verdad? La ENE, que es la peor de todas, ¿verdad? La empresa esta que hace la Gaceta, ¿verdad? Es la otra empresa, son 5 y no me acuerdo cuál es la sexta, pero el tema es que son 6 empresas y todas ellas, repito, funcionan con un déficit. Eso le va a traer problemas grandes a Honduras en el mediano plazo. Escuchen bien, yo escribí un artículo el sábado, publiqué en Diario La Tribuna y en Proceso Digital, que habla sobre las finanzas públicas en el país, y en él auguro que el próximo año, en cuanto tome posesión el nuevo gobierno, una semana después les aseguro que van a estar diciendo: nos dejaron un desastre los anteriores, pero sea quien gane quien gane, aunque gane el mismo partido, van a decir: los anteriores nos dejaron un desastre, este es un descalabro, ¿verdad? Vamos a tener que hacer un ajuste, y el ajuste, lamentablemente, Eric, no va a ir por una reducción en el gasto. No es que se va a reducir el gasto en burócratas en el sector público, no es que se va a reducir el ejército, el gasto en defensa, ¿verdad? Ni las compras, no, eso no va a suceder. Probablemente se tomen algunas medidas ahí paliativas en el tema del gasto, pero lo que va a suceder, lamentablemente, es que van a incrementar los impuestos. Probablemente vamos a tener ya un impuesto sobre ventas, si no del 18%, del 20%. Probablemente vamos a tener un incremento al impuesto sobre la renta, y probablemente, casi con seguridad, vamos a tener un aumento en el impuesto a la gasolina. Entonces, que son los impuestos que gravan los bienes inelásticos, con demanda inelástica, y entonces son más eficientes, ¿verdad? Entonces, esto lo que va a provocar es un terrible remesón en la producción privada. Va a quitarle productividad a la inversión nacional de la que hablaba el amigo Omar, ¿verdad? Y ese es el impacto negativo que siempre tiene un mal manejo público en la economía nacional. Entonces hay que prepararnos para esto. Yo no puedo ver, quisiera ser optimista y quisiera ver que alguna de las propuestas que están ahorita en la oferta electoral tiene alguna idea de cómo salir o alguna alternativa viable para que el país no caiga o no siga cayendo en esta debacle, pero lo veo bien difícil, ¿verdad? Como bien decía Henry, los partidos políticos que están ahorita en campaña, que van a empezar la campaña, sí presentan propuestas electorales, ¿verdad? Que van a hacer esto, que van a hacer lo otro, pero no dicen cómo, ¿no?
Cuando usted habla de que va a mejorar todas las escuelas del país, ¿verdad? Y que le va a poner computadora, al mismo tiempo, en un país serio, tiene que decir de dónde va a sacar eso. Yo he visto campañas políticas en donde un candidato presidencial, por ejemplo, de Costa Rica, recuerdo que a doña Laura Chinchilla, allá en el 2009 le preguntaban, ella decía que iba a incrementar el gasto en las escuelas públicas, ¿verdad? Que iba a hacer, no recuerdo qué, que iba a contratar más maestros, que iba a contratar 10,000 maestros, no me acuerdo, una cosa así. Y entonces un periodista le preguntó, ajá, y dígame, ¿qué impuesto va a subir para poder aumentar ese gasto? Y no pudo responder la señora Chinchilla qué impuesto iba a aumentar, porque es cierto, si usted va a aumentar el gasto en las escuelas, si usted va a ponerle internet o va a regalarle una computadora a cada niño, como decía don Pepe Lobo en su campaña, dígame qué impuesto va a aumentar, ¿verdad? Para que pueda. Aunque claro, ahora es mucho más fácil que los candidatos digan sí, que cuando no se roba el dinero se trabaja bien, es cierto, ¿no? Pero todo este tipo de controles requieren un tiempo del cual no disponen los políticos. Entonces, yo alegaba eso con un colega economista también con mucha experiencia, Manuel Ramírez, ¿verdad? Que contradecía mi columna del sábado, y me decía, pero es que, Julio, no necesariamente tienen que aumentar los impuestos con reducir el gasto. Sí, le decía Manuel, pero usted y yo que hemos trabajado tanto en el sector público, más de 25 años en el sector público, sabemos que cuando un gobierno llega no tiene tiempo, no le da tiempo de decir vamos a reducir esto, para empezar, tiene que elaborar un presupuesto en 2 meses. Cuando un gobierno llega, aunque ya le dejaron un presupuesto aprobado, lo que hace es que desestime ese presupuesto y elabora un presupuesto nuevo. 2 meses tiene para hacer eso. ¿Cómo va a financiar ese presupuesto? No es que le va a caer dinero del cielo. Tiene que ver si entonces cobra nuevos impuestos, tiene que ver de dónde va a recaudar, cómo ampliar esa base tributaria, como hablaba Henry, pero eso toma tiempo. No da tiempo a la hora de, si tenés solo 2 meses para elaborar un presupuesto y no tenés un plan adecuado ya previo para hacerlo, entonces no te va a dar tiempo y lo único que vas a poder hacer es incrementar impuestos, ¿verdad? Es lamentable, repito, yo quisiera ser optimista, pero se ven pocas vías para, sobre todo por la oferta electoral que tenemos actualmente, se ven pocas vías para que esto pueda suceder. Ok, me dice Omar García, por eso tienen 4 poderes, los 3 ya lo conocemos y el cuarto es el equivalente al Tribunal Superior de Cuentas. Oficina de Vigilancia Interna Anticorrupción, meten a la cárcel a los corruptos, eso pasa en Taiwán, me dice. No se quiere abordar el tema en Honduras, me dice Omar García. Bueno, por alusión, Ricardo Matamoros, por lo que decía Julio Raudales, y también le consulto a usted. Estamos a las puertas, tomando en cuenta los retos y desafíos que asumirá el próximo gobierno en materia económica, de más impuestos, aunque los que están dicen descartada esa probabilidad, pero el próximo gobierno va a asumir con muchos retos y desafíos. Adelante, Ricardo Matamoros. Sí, Eric. Lo más probable será, de acuerdo ahí, igual, ¿verdad? Hay mucho espacio, por ejemplo, para debatir sobre estos los modelos de manejo de las empresas públicas. Estamos de acuerdo que de repente la vía más factible, ¿verdad?, es precisamente de conociendo, ¿no?, esta escasa voluntad política más los costos en temas de tiempo, como lo menciona Julio, definitivamente es muy poco realista pensar, ¿no?, que vamos a poder cambiar y revertir, por ejemplo, la tendencia hacia un modelo, por ejemplo, de eficiencia de las empresas públicas. Ahí estamos de acuerdo. Con el tema, por ejemplo, de los impuestos, si bien es cierto, pareciera que esa es la vía como más corta y rápida, por ejemplo, sí da la impresión que de repente, por lo menos en el primer año, es posible que por lo menos los candidatos que se miran con mayores posibilidades no vayan a tener que incurrir, por ejemplo, a ese tipo de medidas. Y entonces aquí regresamos, esto es como una sábana pequeña, ¿no? O sea, usted jala por un lado y entonces por otro lado va a destapar. Entonces, lo más probable es que las autoridades van a continuar por la vía del endeudamiento.
porque todavía hay margen. Si bien es cierto, los economistas estamos haciendo mención de ojo, ¿verdad? Una alerta amarilla en términos de los niveles de endeudamiento, pero la verdad es que todavía hay margen. Un análisis que hizo el Fondo Monetario Internacional en el 2019, si no mal recuerdo, hablaba, por ejemplo, del todavía muy bajo riesgo en términos, por ejemplo, de deuda por incumplimiento que tiene Honduras. Como nosotros hemos venido señalando desde el año pasado como Instituto de Investigaciones Económicas, el problema con el tema del endeudamiento es hacia dónde se están destinando, además del tema obviamente de transparencia y rendición de cuentas, la no utilización en la suficiente, por ejemplo, inversión pública, hablando de inversión pública, por ejemplo, de infraestructura, inversión física, ¿no? Porque aquí viene el otro tema, ¿no? Que cuando uno analiza los renglones de inversión pública, contrario a lo que uno pensaría, si uno analiza las cifras desde el año 2013 hacia acá, y uno mira, por ejemplo, cuánto representan los sueldos y salarios en términos del Producto Interno Bruto, en realidad ese porcentaje se ha reducido en los últimos años, y uno pareciera, ¿no? que mira que si uno lo compara con otros países que están en situaciones similares, como República Dominicana, como Paraguay, por ejemplo, un estudio que acabamos de hacer hace poco, se mira, por ejemplo, que los niveles de inversión, ¿no? pública son más altos que estos países, pero cuando uno ingresa, ¿no? y comienza a ver cuáles son las cifras que hay ahí, gran parte, por ejemplo, de esta inversión tiene que ver con la famosa inversión social, ¿no? Que son estos programas de bonos y similares que históricamente uno, cuando ya analiza en términos de tiempo, no están ocasionando los efectos para los cuales fueron creados, ¿no? Ese es otro tema que podemos ver. ¿Qué queremos decir con esto? Es que lo más probable, creemos nosotros, es que por lo menos en el primer año el gobierno va a seguir por lo menos ampliando estos márgenes en términos de deuda y cumplir, digámoslo así, esa promesa de no incrementar impuestos. Pero regreso al término que usted hace algunos minutos en términos de procrastinar. Esto no es una solución, ¿no? Esto no es una solución y entonces seguimos con esta tendencia que parece que lo que hacemos es como tapar un poquito, ¿no? Tapar un poquito por lo menos el bache por mientras y lo único que hacemos es alargar, ¿no? el tiempo para poder encontrar una solución. Y el problema de este tipo de soluciones o de soluciones temporales es que hacemos el problema más grande, ¿no? El problema con las empresas públicas, el problema con el endeudamiento, o sea, lo único que estamos haciendo es que estamos trasladando este margen entonces para el siguiente año, para el siguiente gobierno y no estamos solucionando los grandes problemas que tenemos, tanto dentro del sector público como a nivel de país. Ok, vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, seguimos conversando con Henry Rodríguez, Ricardo Matamoros y Julio Raudales, economistas vinculados con la academia. Retos y desafíos del próximo gobierno en materia económica. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Desde hace un par de años atrás, el Colegio de Economistas de Honduras ha venido hablando sobre la urgente necesidad de implementar un pacto fiscal en nuestro país. Yo le consulto al jefe del Departamento de Economía de la máxima casa de estudios, ¿qué tan urgente se vuelve hoy la implementación de un pacto fiscal tomando en cuenta este escenario de calamidad que ustedes han descrito con el cual asumirá el próximo gobierno en materia económica del país? Adelante, doctor Henry Rodríguez. Bueno, un pacto fiscal es una necesidad. Lo que sucede es que ningún gobierno se ha atrevido a concretarlo. Han habido algunos intentos, pero sobre todo cuando los gobiernos tienen crisis. Una vez que han solventado las crisis, se olvidan de esos pactos. Y yo creo que va a ser una necesidad el concurso de todos los sectores de la sociedad acompañando al nuevo gobierno. Eso tiene que entenderlo el gobierno, que si cuenta con el apoyo de los sectores le va a ser más fácil su tarea.
Y ese nuevo gobierno le va a quedar un panorama, como ya se planteó, nada fácil. Lo primero que tiene que resolver es el problema de la electricidad. Y yo lo retomo porque ese problema hay que verlo de manera integral, desde las diferentes dimensiones. Los análisis se orientan a liberar la carga del gobierno, porque el gobierno central es el que está soportando ese déficit, pero también hay que verlo desde el punto de vista del consumidor, del empresario. La manera más fácil de solventar el problema de la es subiendo las tarifas, y con ello se compensa en parte esas pérdidas, pero ello genera mayor pobreza, aleja la inversión, o sea, tendrá todo un reto para ello. Y ese nuevo gobierno tendrá que tener un plan concreto para atraer la inversión al país. Lo que sucede es que tener un plan para atraer la inversión no tiene respuesta inmediata. Requiere de algún tiempo para hacer los movimientos y generar las condiciones para que esa inversión empiece a llegar. Pero se puede acompañar de algunas medidas de corto plazo, porque sí sería muy drástico lo que planteó Julio de subir los dos impuestos más importantes, el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre ventas. Yo considero que se pueden hacer algunas cosas antes de llegar a ello. Se puede trabajar, primero, combatiendo la corrupción. La corrupción despilfarra, distrae un alto porcentaje de los recursos del presupuesto. Ese nuevo gobierno tiene que asumir un reto de transparencia y demostrar realmente que quiere combatir la corrupción desde entrada. También se puede hacer una revisión de la defraudación fiscal, del contrabando. Ahí hay otra salida de ingresos para el gobierno. Y luego hacer una revisión de lo que llamamos sacrificio fiscal, el gasto tributario, ese montón de exoneraciones y concesiones que tienen las empresas, que sí son necesarias, por supuesto, pero hay que revisarlas, hay que ponerles objetivos claros, objetivos de inversión, objetivos de generación de empleo, sobre todo, para que contribuyan al desarrollo del país. Todo esto que he mencionado, si lo sumamos, significa cerca de 100.000 millones de lempiras, una cifra similar a la que tiene proyectada el gobierno. O sea, si se trabaja eficientemente combatiendo la corrupción, el contrabando, y se revisa el sacrificio fiscal, yo creo que en el corto plazo se pueden mejorar los ingresos del gobierno. Y de esa manera aliviar un tanto ese déficit, no recurrir de manera inmediata a ese paquetazo que por lo que se ve va a ser inminente. Entonces, sí tiene toda una tarea el nuevo gobierno, y esta pudiera ser una salida. Y luego generar políticas de apoyo a la empresa, a la gran empresa, a las MIPYMES, a esa gente que se gana en la calle para que mejore sus condiciones de vida. Y hacer una revisión de los bonos, de esas medidas de compensación social. Ahí se va una parte muy significativa del presupuesto que sí contribuye definitivamente, porque darle ingresos a las personas es una contribución positiva, pero que no es la mejor manera. Hay que orientar esos recursos. Haciendo un análisis de todo esto y teniendo una nueva propuesta, yo creo que se pudiera diferir un tanto esas medidas tan drásticas como las que son generar nuevos impuestos o modificar las tasas de los ya existentes. Ese es el reto. Bueno, le consulto también a Julio Raudales. Él, siendo presidente del Colegio de Economistas, promovió este pacto fiscal. Y este pacto fiscal que se promovía desde el Colegio de Economistas y que sigue vigente, tenía, recuerdo, 5 grandes factores. Yo le pido a Julio Raudales que en 3-4 minutos me detalle esos factores en los cuales debería hacer énfasis un pacto fiscal que pueda asumir el próximo gobierno, tomando en cuenta el contexto con el que asumirá las riendas del país en el área económica. Adelante, Julio Raudales. Sí, este pacto fiscal, Eric, se vino promoviendo más bien por un grupo de profesionales
que estaban muy interesados en que la situación cambiara. Son todos ellos profesionales que ya han tenido bastante experiencia en el sector público, ministros de finanzas, presidente del Banco Central, etcétera. Y la idea era que en base a estos 5 ejes que mencionaste, el tema de el replanteamiento en la forma en que se cobran los impuestos en el país, el tema de una reforma fiscal que permita que el régimen tributario sea más progresivo, ¿no? Y que deje de utilizar recursos para que hacen que la gente más pobre sea la que más pague impuestos, porque eso es lo que demuestran los estudios que ha hecho el BID y otros organismos, ¿verdad? Que el 10% más rico de la población apenas paga el 14% de sus ingresos como tributos, mientras que el 10% más pobre de la población paga el 48% de sus ingresos como tributos. Entonces, revertir un poco esto es el segundo eje. El otro tema tiene que ver con el gasto, ¿verdad? Una reforma profunda al gasto del gobierno, y el otro eje importante es el tema del control en asuntos de la deuda, y el quinto tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas, ¿verdad? Que es un poco lo que mencionaba Omar García, ¿verdad? Que en Taiwán es un cuarto poder, lo han elevado, digamos, a un cuarto poder. Acá en Honduras, digamos que también, porque hay un Tribunal Superior de Cuentas, lo que pasa es que no funciona. A ver, el gran problema en Honduras es que la institucionalidad no funciona, las reglas no funcionan, aunque existen las reglas, ¿verdad? No funcionan en el país. Entonces, la forma de controlar y hacer que no exista, digamos, un deterioro en las finanzas debido al robo, debido a la falta de transparencia y sobre todo, porque creo que es la mayor fuente de pérdidas del país, el mal uso de los recursos, ¿verdad? O sea, los gastos innecesarios, ¿verdad? Para eso tiene que plantearse reglamentos claros, precisos, ¿verdad? Países como Uruguay, como Chile, que tienen muy controlado el tema de la corrupción, es porque lo que puede hacer un funcionario público está establecido en manuales, en leyes, y que tienen hasta porcentajes, hasta numéricos, ¿verdad? De cuánto es lo que pueden gastar en X o Y tarea. La práctica de la gerencia pública establece que para evitar el desafuero en el tema del gasto y el latrocinio hay que establecer reglas muy puntuales y castigos correctivos que impidan que el funcionario tenga, digamos, mayor discrecionalidad en su actuar. Esto es muy importante para evitar que se dé esta situación. Ahora, es muy importante, yo coincido con mis colegas, Henry hablaba hace poquito de que no es necesario, evidentemente, no debería ser necesario que se tomen medidas draconianas el próximo año en términos de impuestos, ¿verdad? Y yo creo en eso, pero para ello se necesitaría que desde ahorita ya vayamos planteando cómo se va a establecer esta reforma proveniente de un pacto fiscal, de un pacto nacional con responsabilidad fiscal en el país, basado en estos 5 ejes que se mencionaron en la propuesta del grupo promotor del diálogo fiscal y del Colegio de Economistas. Un elemento clave, importante, Eric, una reforma al servicio civil en el país. Eso constituye un canal de gasto público tremendo. Imagínate que la Dirección General de Servicio Civil acá en el país obedece a una ley que es de 1967, y no se le han hecho reformas, no se ha modernizado el servicio público en el país, ¿no? Yo creo que parte de ese pacto tiene que ser una reingeniería en el servicio público hondureño, para que estén los que deban y salgan los que no tienen que estar ahí, ¿verdad? Pero para eso se requiere voluntad política, Eric. Lo que hablaba Henry también del tema de la inversión pública, ¿verdad? No es posible, y lo decía también Ricardo, no es posible que digamos que inversión pública es ir a regalar bonos allá al sector rural, ¿verdad? Eso no es inversión pública, por Dios, ¿verdad? La inversión es ahorro o es el uso del ahorro actual para beneficio futuro, y eso no es lo que está pasando acá en el país. Eso implicaría tener buenas escuelas, tener maestros bien pagados,
tener buenos materiales educativos, tener tecnología en las escuelas, tener tecnología en los hospitales y en el servicio de salud para evitar que la gente se enferme. Pero eso no es lo que ha estado pasando en los últimos 20 años en el país y hay que reconocerlo. Eso debe ser parte también de un pacto fiscal, Eric, y por ahí tenemos que avanzar. Ok, vamos a hacer una última pausa comercial. Cuando regresemos, un mensaje final de nuestros panelistas, economistas vinculados con la academia, retos y desafíos en materia económica del próximo gobierno que asuma la rienda del país. Ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Llegamos a la recta final de Foro Canal 10 y le vamos a conceder un minuto a cada uno de nuestros panelistas para un breve mensaje final sobre los retos y desafíos en materia económica del próximo gobierno que asuma el 27 de enero la rienda del país. Ricardo Matamoros, adelante. Sí, Eric, muchas gracias por la oportunidad. Un mensaje final. Creo que según la evidencia que nosotros hemos podido recopilar, el próximo gobierno tiene un gran reto en términos de la forma en cómo se prestan los servicios públicos ya de una forma adecuada. Definitivamente debería de fortalecerse por lo menos en 4 grandes ejes. Una mejor y mayor coordinación del sector público con el privado, no pueden seguir trabajando de manera aislada. Un real mejoramiento en términos de la rendición de cuentas y la transparencia, y lo más importante, una real voluntad política para poder encontrar soluciones a los grandes problemas del país. Ok, muchas gracias al director del Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Ricardo Matamoros, por habernos acompañado esta mañana en Foro Canal 10. Un minuto para un mensaje final al doctor Henry Rodríguez, jefe del Departamento de Economía de la máxima casa de estudios. Adelante. Gracias, Eric. Primero agradecer la oportunidad, saludar nuevamente a los colegas, bueno, y desearle éxitos al nuevo gobierno. Sobre todo que emprenda su proceso de manera organizada y planificada, que tenga la sabiduría de reunirse de los mejores ciudadanos y ciudadanas para conformar su gabinete, de acuerdo a los intereses de los pobres del país, de los que necesitan desarrollarse y no de las clases pudientes. Que Dios los ilumine y los guíe. Gracias. Ok, gracias a usted, doctor Rodríguez. Finalizo con el vicerrector de la máxima casa de estudios y también expresidente del Colegio de Economistas de nuestro país, Julio Raudales, un mensaje final. Muchas gracias, Eric. Un saludo cordial a todos los televidentes de Canal 10 a esta hora y hacerle un llamado urgente a los equipos que están trabajando ahora en política que por favor se preparen en estos meses que vienen para no improvisar en el gobierno y para visualizar adecuadamente cuál es la problemática y cómo poder solventar los grandes problemas nacionales. Muchas gracias, Erika. Ok, muchas gracias a nuestros 3 panelistas, expertos en materia económica vinculados con la academia. Ellos han establecido los retos y desafíos del próximo gobierno que asumirá la rienda del país a partir del 27 de enero. Retos y desafíos partiendo del contexto actual en materia económica que enfrenta Honduras. De esta manera llegamos a la recta final en una emisión más de su Foro Canal 10. Recuerde, la cita es este miércoles en punto de las 7 de la mañana.